Bien, hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Aquí hoy día estoy en Vallenar, ¿no? Vallenar todavía no falta, ¿no? La segunda ciudad más grande de Atacama, con 54.000 habitantes y claro, una belleza. Una belleza, ¿no? No tan grande como Copiapó, pero igual súper interesante, con una vasta historia, una historia bien contundente. Y como donde estoy, en la plaza, ¿no? La plaza, sí, muy, muy hermosa, una plaza diferente, veamos por qué, ¿no? Y bueno, Vallenar mucho tiempo era capital de la industria de fierro, bueno, hasta hoy un poco, ¿no? Vallenar siempre tenía su importancia la agricultura, como ya no estamos tanto en el desierto como tal cual, ¿no? Estamos ya en el semidesierto, pero bueno, eso es criterio de una definición, ¿no? Principalmente hay que decir, Vallenar vive también de la agricultura, el Valle Huasco, ¿no? Se nota bastante bien, Vallenar se formó o se fundó en donde realmente el Valle Huasco se amplía, hay una cantidad de terrazas muy bonitas, ¿no? Y claro, no hay que olvidar, aparte de fierro de la minería, de cobre por supuesto, también, como siempre, también hay que indicar la plata, ¿no? El primer depósito de plata de importancia se encontraron aquí, ¿no? Un par de kilómetros en distancia, agua amarga, algunos, para decirlo, algunos 40 kilómetros en distancia, ¿no? Claro, Vallenar un clima más amigable y tiene todo al fondo. Por su asunto turístico, tiene restaurantes, tiene hoteles, tiene todo que se necesita. Como ya se ha mencionado, Vallenar se ubica a 140 kilómetros de Copiapó y a 663 kilómetros al norte de Santiago. La ciudad cuenta con poco más de 54.000 habitantes y se emplaza en el valle del río Huasco, a una altitud aproximada de 380 metros sobre el nivel del mar. El nombre Vallenar proviene de la localidad natal de la familia O'Higgins, de Ambrosio O'Higgins, Ballinary, en el condado de Sligo, Irlanda. Vallenar dispone de una adecuada infraestructura turística que incluye hoteles, residenciales, restaurantes y diversos servicios. Entre sus principales atractivos destacan la plaza de la ciudad, la iglesia San Ambrosio, el mirador, la ribera del río, el centro de artesanos y por supuesto el Museo del Huasco. Desde Vallenar es posible realizar numerosas excursiones hacia sectores de gran interés, como Alto del Carmen, San Félix, el Tránsito, Freirina y Carrizal-Bajo, entre otros. La carretera panamericana se desciende de manera gradual, siguiendo las terrazas naturales del Valle Río Huasco. Vallenar es además una de las pocas ciudades del norte de Chile donde aún circula un tren de manera frecuente, manteniendo la conexión entre la mina Los Colorados y el puerto de Huasco. Bien, ahora vamos a ingresar a la ciudad.
Lamentablemente sí, hay que también de vez en cuando hablar un poquito del pasado. El Bocato ya cerró, mi restaurante favorito acá. Lamentablemente es así. Bueno, ojalá un día se reabre porque eso realmente era genial, las pizzas en el Bocato. Pero no obstante, hay muchos restaurantes más, ¿no? Y muchos lugares más, mucho más que antes, por si acaso, ¿no? Claro, Vallenar también sirve como base para excursiones al río Huasco superior, ¿no? También hay que realmente, como se ve atrás un poquito con la iglesia, un poco hablar. Vallenar, claro, se asocia al toque con el gran terremoto de 1922, justamente del 10 de noviembre de 1922, un gran terremoto donde el foco un poco más hacia el norte acá, ¿no? Donde Boquerón, Chañario, creo más o menos, ¿no? Por ahí. Y claro, era un terremoto que casi destruyó la ciudad, muchas víctimas, ¿no? Muchos fallecidos, ¿no? Y también llamó atención por otra razón, porque era uno de los primeros terremotos que llamó atención internacionalmente, porque existen publicaciones hasta la fundación del Observatorio Sismológico de Alemania tiene su base en este terremoto, tiene como la justificación para investigar los terremotos, ¿no? Después obviamente habían terremotos mucho más fuertes que ese, pero era bastante llamativo o bastante mediático para decirlo este terremoto, porque claro, las destrucciones eran bastante. Por otro lado, hay que indicar este terremoto probablemente es uno de los primeros fuentes audiovisuales internacionales salieron. Hay un reportaje del canal Pathé inglés sobre este terremoto. Bueno, se puede ver esto en YouTube. Abajo yo pongo el enlace, ¿no? Otra cosa sí, siempre hay que reconocer en todo Chile, todo Atacama, el desarrollo. Yo me recuerdo aquí en los años 1999, siempre era posible obtener aquí un estacionamiento en la plaza. Siempre, siempre, siempre. Ahora no, ¿no? Ahora ya hay que ir pero bien lejos para estacionar. Bueno, eso sí es el desarrollo. Claro, como se nota aquí, las calles son diferentes. La plaza tiene otra simetría, ¿no? Aquí las calles entran en el medio del cuadro de la plaza, no forman los límites, ¿no? Como en Copiapó. Aquí otra geometría es no tan común, pero hay varias ciudades en Chile que lo tienen este sistema. Por ejemplo, con Barbalá también lo tiene lo mismo, ¿no? Bueno, hay dos estilos arquitectónicos un poco diferentes, años 60, 70, pero igual una joyita y ahí un poco más antiguo. Claro, típica reestructuración de los años 60, 70, igual particular.
la iglesia de San Ambrosio de Vallenar. La primera capilla del sector de Vallenar data del año 1717, es decir, varios años antes de la fundación oficial de la ciudad en 1789. En 1816 se erigió la primera parroquia de San Ambrosio de Vallenar. Lamentablemente, en 1862 el templo quedó completamente destruido a causa de los movimientos sísmicos ocurridos en ese periodo. En 1874 se inició la construcción de la iglesia actual. Posteriormente, en 1922, el edificio sufrió graves daños, especialmente en su torre. Cabe señalar que esta estructura logró mantenerse en pie durante varios años más. En una fotografía de 1957 aún se observa en buen estado. Sin embargo, en la década de los años 80 se construyó la torre actual, realizada con una estructura de fierro. Atrás otro edificio emblemático aquí de Vallenar, la sede de la Universidad de Atacama o el antiguo Colegio Superior, la Escuela Superior aquí, ¿no? Eso sí, ¿no? Es otro edificio histórico. Vamos a ver. Bien, aquí en Vallenar existe un hito, realmente una joya arquitectónica, moderna, sí, bueno, más de 50 años, sí, ¿no? Tiene el edificio de la antigua CAP, o hoy día CMP, ¿no? Este edificio por el arquitecto Christian de Grote, bueno, es un poco una idea de Bauhaus, de Mies van der Rohe y de ese tipo de arquitectura moderna, sí, estamos hablando de los años 70, 1971 correctamente, ¿no? Y eso sí es una arquitectura bastante interesante que igual se puede, pero es realmente un hito este edificios de la antigua CAP, de la empresa Compañía de Aceros Pacífico, ¿no? Bien bonito, ¿no? Si uno lo ve hoy día, realmente una joya arquitectónica, los fierros horizontales, ¿no? Espacios grandes, todo suspensión, eso sí. Finalmente, en 1971 se levantó un hito arquitectónico de la ciudad, el edificio de la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, diseñado por el reconocido arquitecto Christian de Grote, de estilo modernista con claras referencias a la obra de Mies van der Rohe. El edificio de aproximadamente 80 por 30 metros se ubica en la calle Brasil frente al actual supermercado Totos. Otra perspectiva de atrás, ¿no? Claro. Esas son imágenes interesantes y son ideas muy bonitas, ¿no? Ideas muy buenas. Bueno, capaz aquí en Vallenar todavía no tan necesario para ocupar el espacio bien, para mantener abajo tierra visible, ¿no? Y juntar la compañía de aceros o la compañía
de MP hoy día, ¿no? Con esta estructura de acero, es buena, ¿no? Es buena. Además, también este portal ¿no? de ingreso tiene una cierta artística, ¿no? También otro hito de Vallenar, claro, era aquí el Bavaria. Vallenar sí tenía un Bavaria muy famoso. Bueno, por lo menos está todavía. No como Bavaria, pero está. Mac Crunch. No sé cómo es, pero eso antes era el Bavaria, se nota todavía la forma cooperativa. Bueno, lamentablemente. Bien, aquí en el paseo ribereño del río Huasco, claro, bien hecho, bien bonito. Vamos a ver abajo. Otro sector de la ciudad de Vallenar, bien bonito, ¿no? Hay que decirlo, lo hicieron bastante bien, ¿no? Ahí está el río con su caudal bastante significativo, por eso, claro, el Valle Huasco es mucho más fértil que Valle Copiapó, ¿no? Ahí se ve el río Huasco con sus instalaciones de cierta forma recreativa, bien bueno, ¿no? También bonito ahí los anfiteatros que lo hicieron. Bueno. A la antigua. Ahí vamos finalmente a disfrutar un vistazo a la ciudad. Aquí subiendo el sector quebrada de los alemanes. Me parece bien. Un vistazo excelente a la ciudad. Los dos puentes icónicos de Vallenar. El primer puente, Puente de Huasco, data de 1964. Una de las primeras estructuras viales de considerables dimensiones aquí en Atacama. Pero lamentablemente se asocia con un accidente laboral durante su construcción, donde 12 trabajadores perdieron la vida durante el derrumbe de un segmento del puente durante su construcción. También aquí se ve muy bonito terrazas de Vallenar, ¿no? En otra toma voy a verlo un poco más, ¿no? Realmente todavía me falta un punto de interés turístico-cultural, el museo. Eso sí, el museo es obligación. Una colección de la primera, una sala de exposición tan didáctica e interesante. Ahí vamos en la próxima semana con más tiempo. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl. Ojalá nos vemos en la próxima semana.